Capítulo 1. ¿Qué es ser hombre? Introducción. Los roles tradicionales de masculinidad están en crisis. El concepto rancio del superhombre, que todo lo puede, profesional, económica y sexualmente, se desmoronó ya hace tiempo, alentado por su caída en el avance de las mujeres en los distintos ámbitos que antes estaban reservados para los hombres. Ante esto, el mundo masculino se derrumba intentando reubicarse en el nuevo escenario social con cambios demasiado rápidos. Frente a este panorama repetimos la pregunta del millón: ¿qué significa ser hombre? Esta es la pregunta planeada y el reto al que nos enfrentamos, con el objetivo de que a largo plazo se desarrolle en este libro y sepamos darle una respuesta firme y contundente. Lo haremos partiendo desde una aproximación teológica, antropológica y cultural. La imagen del hombre y su identidad como varón ha sufrido un desgaste histórico. La pérdida de su identidad y por lo tanto de autoridad ha sumido al hombre en una desorientación tal que lo ha incapacitado para cubrir sus roles, convirtiéndole a lo largo de todo un proceso que analizaremos en una criatura del modelo que Dios planeó, en una triste criatura del modelo que Dios planeó. Aún antes de la posmodernidad invadiera el escenario como la nueva cosmovisión del mundo, Brannon y David en 1976 aislaron para aquellos tiempos lo que serían 4 rasgos característicos de la masculinidad negativa, que ya era preludio de la crisis de masculinidad que se avecinaba. En realidad, el mismo ADN con un virus resistente siguió marcándose hasta hace bien poco y en muchos casos siguió compitiendo con las nuevas formas de entender la masculinidad. Dichas características son las siguientes. 1. La masculinidad consiste en el repudio de lo femenino. 2. La masculinidad es evaluada por la riqueza, el poder y el estatus social. 3. La masculinidad requiere la impenetrabilidad de las emociones. 4. La masculinidad exige destacar, ser agresivo y realizar acciones arriesgadas en nuestra sociedad. Hay un código varonil aprendido que tiene que ver con esto y que lo único que consigue es castrar la auténtica masculinidad y perpetuar en muchos hombres un modelo inmaduro y desconectado de la realidad. Este concepto de macho que ha permanecido hasta la década de los 80 y que en la posmodernidad ha ido dando paso a un modelo antagonista, el hombre light, pasivizado, feminizado, del que seguiremos hablando más adelante. ¿Es el hombre una especie en peligro de extinción? ¿Es la distinción de géneros una construcción social determinada a mantener la hegemonía del macho? Se trata de un ataque sistemático de diferentes frentes: los colectivos feministas radicales, los colectivos homosexuales, la ideología de género, la ruptura de los modelos caducos que ya no sirven. Todo ello está provocando una profunda desorientación, una grave crisis de identidad en el hombre. ¿Qué es ser hombre hoy en día? ¿Es acaso feminizarse? Hace 30 años, para ser hombre, uno tenía que tener el pelo en pecho, un cigarro en la comisura de los labios como prolongación constante de sí mismo, una poblada barba y una cerveza o un whisky en su mano. Por contra, hoy el ideal del hombre es el modelo heterogay y metrosexual, sin un ápice de pelo en ninguna parte del cuerpo. Se trata de un nuevo varón dandy, que se hace la manicura, utiliza crema hidratante y exfoliante, perfumes de diseño y ropa interior Calvin Klein. Es el mundo al revés. El hombre se feminiza, la mujer se masculiniza, asumiendo por desgracia la parte machista y hegemónica del sexo masculino. Pero ya que hablamos de la mujer, un pequeño apunte para aclarar algo importante. Cuando escribimos un libro para varones, no es que pretendamos ignorar a las mujeres y establecer algún tipo de rivalidad de género. No, al contrario,
Estamos convencidos de que cuando el hombre reubique su papel y entienda su propósito, serán las mujeres quienes recuperen su lugar en posición, honor y dignidad. Por lo tanto, la pregunta ¿qué es ser hombre? Será respondida desde el análisis previo de los campos de la teología, antropología, historia y cultura. Así, el bosquejo de este libro gravita en tres ejes fundamentales: identificando, definiendo, afirmando. En la primera parte identificaremos el problema, analizando los distintos aspectos que, desde los campos mencionados, han contribuido a transgiversar y confundir la identidad del varón. En la segunda parte, definiremos las causas analizando los movimientos sociales que desde la historia y la cultura occidental han ido modificando, o mejor dicho, diluyendo el papel del hombre y sus roles sociales. En la tercera parte afirmaremos el verdadero significado de lo que implica ser hombre, poniendo la característica y el modelo del hombre que emana de las páginas de la Biblia y el reflejo del propio Jesús de Nazaret, modelo de verdadera hombría. Es mi deseo como autor que la lectura de este libro contribuya a despojarnos a todos los falsos estereotipos y fijar definitivamente y para siempre los paradigmas de la auténtica masculinidad, cumpliendo así el propósito de Dios para todo hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Número 1. Antropología bíblica. El origen del ser humano. Identidad, trascendencia y sociabilidad son tres grandes pilares en la identidad del ser humano. Todo hombre, varón y hembra, necesita encontrar la respuesta al origen de su existencia, saber de dónde viene, para qué está aquí y a dónde va. Los creyentes tenemos una gran ventaja a la hora de responder estas interrogantes, pues tenemos claro que el hombre o mujer es fruto de la creación de Dios. Tenemos dentro de un diseño inteligente donde todo obedece a un plan creado desde la eternidad. Dios crea al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, dotándole de su propia imagen y semejanza, mientras que la mujer es creada del varón, tierra y carne. Marcan ya desde el principio una importante una impronta bien diferente en cada uno, que podríamos resumir en esta frase: el hogar del hombre es el mundo, mientras que el mundo de la mujer es el hogar. Adán significa tierra roja, pues el hombre, al ser creado del polvo, comparte los mismos elementos químicos que la tierra, oxígeno, carbono e hidrógeno, y es por ello que el hombre está más ligado a la naturaleza, a su latido vital y ancestral, a los pulsos de la tierra y al espíritu de conquista del que hacíamos mención al principio. Adán fue formado de la tierra y Eva fue formada de la propia persona de Adán, ella de su carne y por lo tanto relacional y cercana, él de la tierra y por lo tanto indómito y salvaje. Por eso, en la experiencia de la paternidad, la madre retiene el hogar y el padre envía el mundo. Ella es la seguridad del hogar para sus hijos, mientras el padre es el puente que los conecta con el reto del mundo exterior. El diseño revela el destino. El mandato cultural pronunciado por Dios en Génesis 1:22 deja claro que el primer encargo que Dios le da al hombre y a la mujer es un llamado a la conquista, a la aventura. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y administradla. El llamado es a los dos, es un llamado a la familia, pero cada uno responde desde su naturaleza primigia. Adán, que es tomado de la tierra, por tanto, de la naturaleza, es el encargado de conquistar, luchar, dominar el medio. Eva, que es tomada de Adán, de su carne, por lo tanto de lo humano y relacional, es la encargada de la cueva, de la seguridad, de lo relacional, de lo afectivo. Él del continente, ella del contenido. La necesidad de conquista y la necesidad de hogar, raíces y alas, son energías ancestrales ancladas en el alma de cada hombre y de cada mujer. No las podemos negar porque en su complementariedad conforman la estabilidad de la estructura familiar. El hombre, al ser del mundo, tiene la tendencia natural a la autonomía y la independencia,
Pero la palabra es clara cuando establece en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Está aludiendo a la parte relacional que el hombre posee? Es cierto que Adán es creado de la tierra, pero lo que dignifica como ser humano es el soplo, es el espíritu de Dios que le transfiere su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto quiere decir que si en la esencia de lo que es Dios confluye la armonía relacional entre las personas de la Trinidad, al hombre le es transferido, por marca de diseño, el mismo elemento relacional y la necesidad de sociabilización. La conclusión es que el hombre no fue diseñado para vivir en soledad, sino en comunidad. Todo hombre necesita un tú que le haga consciente de su yo. Esto que en la mujer es evidente debe ser recordado en todo varón. Sin embargo, esta necesidad queda camuflada desde Génesis 3, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, alimenta la semilla de la pasividad y mantiene una conducta de ocultación hacia su creador. Tuve miedo y me escondí. Desde entonces, la tendencia de la naturaleza caída de Adán deriva al aislamiento y a no implicarse en sus responsabilidades. Es como una huida hacia adelante, donde todo hombre tiene que luchar con su inclinación ancestral a ser el llanero solitario. Por ello, y debido al carácter relacional con el que fuimos dotados al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, y también debido a la ocultación de la necesidad por parte del hombre, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, de forma que la mujer suple la soledad del varón y viene a ser complemento ideal. Y es que en un orden adecuado, el hombre necesita del hogar, de la estabilidad de una mujer y la responsabilidad de unos hijos. Este vallado de protección que es el hogar nos sujeta y arraiga, nos compromete a la fidelidad y nos frena en nuestro deseo de vivir fuera del corral, fuera del jardín, en la tierra errante. Desde el momento de la creación de Eva, Dios deja bien establecidas las tres grandes responsabilidades de Adán y por consecuencia de todo hombre. Con la advertencia de no comer de todo árbol del huerto, Dios hace del hombre un ser de libre elección y le da un código de honor para el que conducirse. Con el encargo de labrar la tierra, Dios le da al hombre una responsabilidad y un trabajo, es decir, una ocupación y un propósito. Y con la creación de Eva, como ayuda idónea, Dios le da al hombre una mujer y familia a la que liderar y amar. De forma que un código ético por el que conducirse, una ocupación que le valide y dignifique, y una mujer y familia a la que amar y por la que luchar, conforman las tres responsabilidades básicas de un hombre de integridad. Robert Lewis, en su libro La crianza de un caballero moderno, trabaja muy acertadamente estos puntos y añade que igualmente en el propio Jesús cumple estas responsabilidades. Su código ético era hacer la voluntad del Padre. La ocupación o trabajo era anunciar el reino de Dios, y la Iglesia redimida es la mujer a la que ama y con la que desposará en las bodas del Cordero. En esa conducta de ocultación de la que hablamos, Adán hace todo lo contrario a lo que se le había encomendado. Primero, no advierte a la mujer y por lo tanto no ejerce su liderazgo. Segundo, come y rompe su obediencia a Dios, iniciando un camino de ocultación y dependencia, que parte de sus hijos por la línea depravada, la de los descendientes de Caín, continuaron potenciando. De hecho, la historia de Caín es la historia de un asesino, de un perdedor, cuyo padre fue expulsado del paraíso, del Edén, del jardín de las delicias, para vagar errante y extranjero en la tierra de Nod. Maldecido por Dios, Caín huye, será vagabundo y extranjero, sin patria, sin hogar, sin lugar permanente. En el propio significado de su nombre se refleja su destino, pues Caín significa el que forjó su propia lanza.
Ya se vaticina el sentido de independencia, rebeldía y justicia propia que caracterizarán a sus descendientes. Cuando Dios maldice a Caín por la muerte de su hermano, se sigue produciendo una brecha que acentúa más y en sentido negativo el lado indómito y salvaje del hombre, en este caso por vía de maldición. Es en esas dramáticas circunstancias donde se menciona la primera ciudad de la historia y donde se ven las bases de la civilización, los pilares que luego conformarán el desarrollo de la civilización posterior. En primer lugar, destacamos que la primera ciudad de la historia fue fundada por Caín, también el primer asesino de la historia, marcado con el estigma de la maldición divina. Uno de los signos iniciales de su alejamiento de Dios es el hecho que se case con dos mujeres, rompiendo el principio de la monogamia decretada por Dios en Génesis 2:24 y comenzando una vida de independencia y autonomía de Dios. El primer hijo de Caín fue Enoc, y los descendientes de Enoc ponen los pilares que constituirán la organización de toda civilización posterior: ganadería y agricultura, filosofía y bellas artes, industria y metalurgia. Dichos pilares constituyen la base de la primera civilización y fueron establecidos sobre descendientes del linaje de Caín, el asesino errante, y sobre una ética de vida ya pervertida y alejada de los valores y la ley y la obediencia a Dios. Después de mencionar en Génesis 4 toda la historia de los descendientes de Caín y la fundación de la primera ciudad y civilización posterior, en el versículo 25 renace de nuevo la esperanza del hombre cuando Eva da a luz a Set, quien iniciará a través de su linaje la línea piadosa y de obediencia a Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín y Set representan dos tendencias antagónicas en la naturaleza de todo hombre. Todo varón lucha entre estos dos arquetipos de masculinidad: la independencia y rebeldía de Caín por la línea depravada y la obediencia y sujeción a Dios de Set por la línea bendecida. ¿Somos así los hombres de hoy? Se sigue desarrollando el virus de la pasividad, de la soledad, de la lejanía, de la independencia de Dios. Al mismo tiempo, no anhela el hombre obedecer el código de honor y cumplir con un llamado divino y cuidar, proteger y amar a su mujer, sus hijos y su familia. Hay cadenas ancestrales y necesidades no satisfechas en el corazón de todo hombre. Vamos por buen camino.